Vamos a checar, pues ya checamos muchas cosas de la topología compacto abierta, pero yo creo que una cosa que habría que checar son los axiomas de separación, ¿no? ¿Qué tanto se conservan? Y entonces la primera dice que C de X, Y con la topología compacto abierta es T2, sí, solo sí. Ay, sí, solo sí que. Voy a poner por acá. Y es T2, ¿no? Y otra es que dice aquí es que hay dos, le voy a poner. Sí, ya estoy en tres. Dos. La otra que es más o menos fácil es que el espacio de funciones con la topología compacta abierta es T3, sí, y solo sí, pues y es T3. Ok. ¿Y entonces cuál hacemos? Tú dime. ¿O no hacemos ninguna? Las dos son muy fáciles, ¿no? A ver, a lo mejor habría que decir algo, ¿no? Tanto para la uno como para la 2. El regreso ya lo tenemos, no es una consecuencia inmediata de lo que ya vimos, porque Y se puede pensar como un subespacio, ¿no? Se puede, ay, ¿cómo se dice? Pues se puede encajar en el espacio de funciones, ¿no? Y entonces, si... Ah, esa, no, esto no es el regreso, es la ida, ¿verdad? Con razón me estás viendo raro. Ajá. El y se puede encajar en el espacio de funciones, ¿no? Con las funciones constantes. Y entonces, pues ya si se puede encajar ahí, esas dos cosas se heredan a los subespacios y entonces ya. Esta no se llamaba I, se llamaba J, ¿verdad? Y bueno, y ahora sí el regreso. Pues el regreso, ¿qué? ¿Cuál quieres que hagamos? ¿O hacemos los dos? Tú dime. El 2, ¿no? Ay, chin, pero este, para eso hay que usar un resultado que tenemos de hace mucho tiempo, ¿no? Que basta hacerlo para subbásicos, ¿no? A ver, ¿quieres que te recuerde el resultado? Si te acuerdas del resultado. Decía que si tú tenías o sea, si tenías un espacio topológico, si tenías X, no X, no, ¿verdad? Porque se llama. Ay, no sé. Ahora pues mejor lo voy a poner por acá, ¿no? Este, teorema. Este, X, espacio topológico, y tenías S subbase, ¿no? Y entonces había un resultado que decía que X es T3, sí, solo sí, para todo U subbásico, y para todo X en X, de tal manera que X esté en U, existe un, existe, para todo subbásico, existe un abierto, de tal manera que X está en V y con todo y cerradura se queda dentro de uno. Que bastaba hacerlo para subbásicos, teníamos un resultado de ese estilo en topología 1 y pues bueno, eso es lo que vamos a usar, ¿no? Por supuesto, porque tenemos un subbásico una subbase que genera esa topología, ¿no? Y entonces uno empezaría diciendo, ay, pues ¿qué empezaría diciendo? Pues tómese usted un A, subconjunto de X compacto, un B, subconjunto de Y abierto, y F en el subbásico AV, ¿no? Y en medio de esos dos hay que meter uno que se quede con todo y cerradura, ¿no? Pero ya acabaron, ya acabaste porque dices, bueno, que esto sea cierto, eso significa que F de A está contenido en V, ¿no? Pero este es un compacto porque la función es continua. Y como es un compacto en particular, es un cerrado, ¿no?
Y entonces, como es un cerrado, pues tú sabes, y el espacio, está suponiendo que el espacio sí esté 3, ¿no? Entonces tienes un cerrado adentro de este abierto. Ay, ¿cómo le haces? Dime. Es un cerrado. ¿Lo estoy haciendo bien? Yo iba a decir que existía un abierto entre los dos, pero eso no es cierto, ¿verdad? Eso es como ser P4, ¿no? Ah, qué triste. Yo creo que sí hay que hacer más cosas, ¿no? Este... Déjame pensarlo, ¿eh? No es que con T3 es con puntos, ¿verdad? Tienes un punto y puedes meter adentro de él eso. Ajá, ok. No, yo creo que sí hay que hacer alguna chamba aquí, ¿no? No se puede meter un abierto en medio de esos dos. Pero yo supongo que puedes decir aquí que para cada A en A, lo que sí es cierto es que A está en V y como el espacio es T3, entonces existe un F de A, gracias, está en V y como el espacio es T3, entonces debe de existir un UA abierto en X, ¿no? Abierto en Y, perdón. De tal manera que F de A está en UA y esto se queda contenido adentro del V. Pero como el espacio es como este es un compacto, entonces yo sé que existe una n en los naturales y A1 hasta AN en A, de tal manera que F de A está contenido en la unión desde que es igual con 1 hasta n de los UIs, ¿no? ¿Sí? Y entonces dices, ay, ¿qué quieres? No sé qué quieres, ya no sé qué quieres. Ajá, 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 ajá. Ah, no, aquí me equivoqué, ¿verdad? Porque aquí me equivoqué. Porque ser T3 significa que en medio de este puedes meter uno con todo y cerradura, ¿no? Sí, está bien. Y esto se queda contenido en V. Y entonces como el espacio es compacto, existen un n en los naturales y existen A1 hasta n en A, de tal manera que esto está contenido acá, ¿no? Y entonces yo supongo que defines U igual a la unión desde que es igual con 1 hasta n de los sus A's. ¿Y quién es la cerradura de U? A ver, dime, ¿quién es la cerradura de U? Bueno, la cerradura de U, pues es la cerradura de esta unión, ¿no? Es la cerradura de esa unión de los sus A's. ¿La unión de cerrados es cerrada, jóvenes? Es una finita, ¿no? Entonces esto es la unión desde que y es igual con 1 hasta n de los sus ahí cerraduras, ¿no? Y cada uno de estos está contenido en B, entonces todo esto está contenido en B, ¿no? Entonces hay varias observaciones. A ver, lo voy a poner aquí F, a ver, lo voy a poner tenemos que. Entonces, pues a ver, voy a juntar todo, ¿no? F de A está contenido en U, que se mete en U cerradura, y esa U cerradura está contenida en UV, ¿no? Todo eso sí es cierto.
Y entonces uno puede escribir lo siguiente así, ¿no? Entonces, por lo tanto, F está, fíjense que esto manda a adentro de uno, entonces sí está en este, ¿no? Por algo que vimos antes, esto está contenido bueno, esto está contenido siempre en su cerradura, ¿no? Eso sí es cierto. Y por algo que vimos antes, esto está contenido en A, U cerradura, ¿sí? Y si U cerradura está contenido en B, pues entonces todos los que van a caer adentro de aquí, pues van a caer así y ya terminé, ¿no? Ahora sí. ¿Sí está bien? ¿Cómo ven, jóvenes? Díganos usted que llegó tarde, ¿cómo ve? O sea, ¿ya lo leíste? Lo estoy preguntando si ya lo leíste o todavía no. ¿Sí, ya lo leíste? ¿Sí, está todo bien o no? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno. Ah, me faltó preguntarle a usted, ¿sí? Entonces ya acabamos, ¿no? El 2. Y el otro era más fácil, ¿quieres que lo escriba o no? Tú que me estabas diciendo que no. O se los dejamos de tarea. Tú dinos. ¿De tarea? Bueno, entonces el uno, el regreso del uno, se les queda de tarea por aclamación. De hecho, podrían hacerme un poco de trampa en este momento y decirme, ay, fíjate que como la topología este, de la convergencia puntual está contenida en la topología de la convergencia, digo, perdón, en la topología de la compacto abierta, y estamos hablando de separar puntos, eso es una consecuencia inmediata de algo que ya hicimos allá. Pero bueno, ahí les dejo de tarea que piensen en ese argumento, o que piensen en el argumento directo, pues es exactamente lo mismo, de hecho. Sí, como ven. Y entonces vamos hasta T3, ¿no? ¿Qué sigue de T3? De T3 sigue T3 y medio. Y entonces, pues por supuesto no voy a hablar mucho bueno, sí voy, perdón, voy a decir qué onda con T3 y medio y les va a quedar T4, ¿no? Y el T4 pues como que, bueno, se les va a quedar de tarea ver qué onda con el T4, ¿no? Porque acuérdense que el T4 tiene sus cosas. Bueno, a ver, voy a poner aquí un lema antes de seguir con el natural, que debería de ser como ser T4, pero antes voy a poner por acá un lema. Ay, ¿qué dice ese lema? Nunca sé. Dice, tienes X espacio topológico, es un espacio topológico, y A un subconjunto de X, y supongo que le estoy pidiendo que sea compacto y no vacío. Compacto y no vacío. Entonces, en esa situación, uno puede definimos, ay, así le llamé aquí, ni modo, sigma de A, que que es una función que va de las funciones continuas de X al intervalo 0, 1 cerrado, y esto entra en el 0, 1, definimos esa como, ay, pues así, ay, lo voy a poner acá abajo, sigma A de F no es otra cosa que el supremo de todas las Fs de, de X, de tal manera que X está en supremo. Y entonces la afirmación es que sigma A es continua, ¿no? ¿Se entiende quién es la sigma? O sea, nada más estamos pues agarrándonos un compacto. El compacto está fijo, por supuesto, y a cada una de las funciones pues les asignamos, bueno, primero nos fijamos en su imagen y luego en su supremo, ¿no? Como A es un compacto, pues iba a decir, como A es un compacto, en realidad es un máximo, ¿no? ¿Sí o no? Es un máximo, y de hecho se alcanza en algún lugar del intervalo 0, 1, ¿no? Entonces,
está bien definida, pues, y lo que hay que ver es que es continua, ¿no? ¿Cómo probarían que esa función es continua? A ver, pues entra al 0,1, ¿no? Y entonces habría que ver que la imagen inversa de un abierto del 0,1 es abierto. Pero acuérdense que es suficiente ver que los subbásicos se regresan en abiertos, ¿no? Y entonces, para este espacio hay una subbase muy fácil, ¿no? De hecho, pues uno considera cosas de esta forma, ¿no? Ay, ¿cómo son? 0B, creo que les llaman, y cosas de la forma, o sea, cerrado en 0, abierto en B, y cosas de la forma, ay, lo volví a poner cerrado, es abierto en A y cerrado en 1, ¿no? Eso es o sea, corriendo A y B en los números entre 0 y 1, estos cosas es una subbase, ¿no? Y entonces nada más vamos a ver qué onda con eso. Entonces, a ver, ustedes díganme, ¿qué pasa cuando regreso uno de estos? O sea, ¿quién va a dar ahí? Pues uno podría hacer por acá un dibujito. Aquí está el 0,1. El B este es de la forma 0B, es así, ¿no? 0, cerrado en 0, abierto en B, ¿no? Sería esto, ¿no? Y entonces dices, ay, pues si cuando tú agarras, o sea, ¿qué funciones van a dar ahí adentro? Pues su supremo tiene que estar aquí adentro, ¿no? Y entonces, pues si su supremo tiene que estar aquí adentro, la función tiene que, o sea, toda la imagen de la función tiene que vivir aquí adentro, ¿no? ¿Sí o no? Entonces yo digo que esto es el A,0B, ¿no? ¿Sí está bien o no? O sea, si estás aquí, pues claramente tu supremo va a dar ahí adentro. Y si tu supremo fue a dar ahí adentro, pues tu imagen no puede sobrepasar al B, ¿no? Porque si tu imagen... Porque acuérdense que el supremo se realiza en algún punto de A, ¿no? Entonces el B no puede ser el supremo, porque el supremo se realiza en algún punto de A. Bueno, ya. Ah, me faltan los otros, ¿no? Ay, ¿quién será la imagen inversa del A1? ¿Cómo ven quién será esa imagen inversa? Yo aquí la tengo escrita. Dice que son las funciones continuas de x01 y le quitas. Híjole, voy a usar esta notación y espero que esté bien. Ah, sí, ¿verdad? Porque esta notación la habíamos usado para cualesquiera dos conjuntos, ¿no? A ver, voy a hacer un dibujo para el de abajo, a ver si se ve más o menos claro. Ahí está el 0,1. Y ahora me estoy fijando en algo de la forma aquí A y cerrado en 1, ¿no? Uno de esa forma. Y entonces tú dices, ¿qué pasa si... Bueno, ¿qué pasa si tu supremo fue a caer aquí adentro, ¿no? Eso es lo que estás preguntando, ¿no? Entonces, pues si el supremo cayó aquí adentro, en particular como o sea, estoy empezando de este lado, si el supremo cayó aquí adentro, en particular eso quiere decir que la imagen, que hay un punto en la imagen de A que está aquí adentro, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces no puede ser que que F haya mandado todo a este intervalo, ¿no? Y entonces esa sería esta contención, ¿no? De aquí para acá. Y la al revés, dirías, a ver, si A no fue mandado aquí, eso quiere decir que hay un punto que fue a dar a este azul, ¿no? Y si hay un punto que fue a dar a este azul, pues su supremo tiene que dar al azul. Y entonces, según yo también es claro, ¿cómo ven ustedes? Díganme, ¿sí o no? Ah, bueno, sí es claro que es esa igualdad, pero este de acá, por cierto, este de acá que no lo dije es un abierto, ¿no? En el espacio de funciones. Y habría que ver que este de acá
también es un abierto en el espacio de funciones, y eso no lo he dicho. ¿Por qué eso es un abierto en el espacio de funciones? Este sí, claramente, porque es un básico, y este de acá, ¿por qué? O en otras palabras, porque este es cerrado, ¿no? Pero bueno, este, pero sí, ¿no? Pero voy a decir por qué este es abierto, a ver si lo puedo decir rápidamente. Pues habría que probar que todos sus puntos son interiores, ¿no? Entonces te agarras un punto aquí, o sea, una función que no le pase eso, ¿y entonces qué, jóvenes? Díganme. ¿A quién es la cerradura? A ver. Es que no me acuerdo si cuando hicimos eso, ¿ustedes se acuerdan? Cuando hicimos eso tomamos un básico o lo hicimos en general. ¿Alguien se acuerda? Yo no. Ahorita lo voy a checar, ¿eh? Este... No, lo hicimos en general, nunca supusimos que B fuera nada, ¿no? Que V fuera nada. A ver, pero entonces ahora sí dime. O sea, tú estabas así, ¿no? Dijiste A, 0A, cerradura. Eso debe estar contenido en A, 0A, cerradura, ¿no? Y eso es, pero nomás es la contención, y eso está contenido en A, 0A, ¿verdad? Sí, ya acabamos, ¿no? Porque eso significa que la cerradura está contenida aquí, pues deben de ser iguales, ¿no? ¿Sí? Y entonces gracias, este cerrado, y entonces el otro es, su complemento es abierto. Déjame checar otra vez que si no usamos eso. No, ¿verdad? Nada más usamos que, bueno, que el complemento de la cerradura era un abierto, eso sí lo usamos. Entonces sí está bien eso. Y entonces en realidad este sí es cerrado, y entonces su complemento es abierto y la función sí es continua, ¿no? Bueno, ¿y para qué quería yo todo eso? Lo quiero para probar pues, el teorema, ¿no? Que debería ser la parte 3 de aquel teorema, lo voy a poner así. La parte 3 es que C, X, Y con la topología compacto abierta es Tikhonov. Lo voy a poner así, sí, solo si Y es Tikhonov. Ay, ¿por qué lo pongo así? Así es menos general, ¿verdad? Porque Tikhonov es T3,5 más T1. Entonces, perdón. Yo creo que lo más general es así, ¿no? Es T3,5, sí, solo sí, este 3,5. Y de hecho voy a aprovechar para decir que hay una versión de lo quería poner aquí, ahorita voy a borrar y voy a decir que vimos en topología que hay una versión de para T3,5, ¿no? Y la versión de decía lo siguiente, a ver, voy a borrar esto, que es más o menos lo mismo, y entonces voy a poner la versión nueva. Entonces decías, en topología 1 se vio que algo era T3,5, sí, solo sí, ¿cómo era? Para todo U subbásico y X en U existe una función continua que sale de X y entra al 0,1 de tal manera que f del puntito X es igual a, pues le voy a poner 0, no sé si lo voy a usar así, y para todo P en el complemento de U, F manda ese P al 1. Teníamos esa como, ¿cómo se dice? Ese teorema que se ve en topología 1, o sea que basta separarlos con subbásicos para que se pueda todo. Y pues bueno, ahí va
la prueba de este 3, pues de hecho aquí uno debería decir, pues esta ya la hicimos, ¿no? O sea, el 3 también se toma el regreso, la ida, ¿verdad? Sí, sí es la ida, porque y se puede encajar en el espacio de funciones, y si el espacio de funciones es de 3,5, 3,5 se hereda, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Dinos que nos ves con cara de que no nos crees nada. ¿Seguro? Va. Y entonces lo único que hay que hacer para hacer la prueba de este, pues es el regreso. Y supongo que para hacer el regreso, pues vamos a hacerlo, vamos a usar vamos a usar el lema y vamos a hacerlo solo para subbásicos, ¿no? Por aquella expresión, ¿no? Ok. Ay, a ver si lo logro escribir. Como Y. Ay, sí me estoy haciéndolo bien. Es que uno debería empezar diciendo, tome usted un subbásico, ¿no? Mejor sí. Entonces, a ver, tome usted, tome usted un A, subconjunto de X compacto, un B, subconjunto de Y abierto, y tómese usted una función de tal manera que manda A adentro de V, ¿no? Ajá, ajá. Ay, ya no sé qué es lo que estoy haciendo, pero bueno. Manda A adentro de V. Que manda A adentro de V. Ya me estoy volviendo a hacer bolas. ¿De veras hay que hacer todo eso? Ay, no sé qué es lo que hay que hacer. No sé qué hay que hacer, jóvenes. ¿Qué hay que hacer? Díganme. Para todo. Estoy confundido. Tengo que encontrar una función. Y para eso me tengo que agarrar de una función. Chale. Nunca probamos que los compactos se comportaban como puntos en los axiomas de separación. Sí, ¿verdad? Para algunos y para otros no. Pero ¿lo puedo usar o no lo puedo usar? Bueno, vamos a hacerlo. Ni modo. Entonces, entonces eso significa que pues, f de A, que por cierto es un compacto porque f es continua, está contenido en V, ¿no? Si es que yo quisiera usar que los compactos se comportan como puntos, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Entonces f de A está contenido aquí y ese es compacto. Entonces, pues note usted ¿qué? ¿Y qué? Pues así quieres que use que los compactos se comportan como puntos o no? Es pregunta, tú que sí tomaste esa clase. ¿Usted sabe que los compactos se comportan como puntos? ¿Usted sabe que los compactos se comportan como puntos en los axiomas de separación? ¿No sabes? Che, ya nos dijo que sí quiere hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo se hacía eso?
¿No te salió de veras? Es que dices, existe una función continua, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Bueno, vamos a hacerlo. Ni modo. A ver, entonces, a ver, existe. No, a ver, lo voy a poner así. Yo quería usar eso, pero ni modo. Para cada A en A, existe una función FA, que va de ¿dónde a dónde? Que va de X al 0,1, continua. Pero ¿de dónde saco yo un compacto ahí? Espérenme, déjenme pensarlo un segundo porque mejor lo voy a hacer de otra manera. ¿Perdón? Ah, es Y, perdón, sí, es Y, es Y, es Y. Y es el que es compacto, ¿verdad? FDA, perdón, FDA es el que es compacto y Y es el que es de 3,5. Es que según yo hay una manera fácil de hacerlo, pero estoy tratando de recordarlo. Ujujú. Porque si me tomo muchas funciones... Ay, no sé. Porque si me tomo muchas funciones... Ay, ya se me está haciendo tarde. Si me tomo muchas funciones... No me va a salir, ¿no? ¿De dónde uso la compacidad? Dime. ¿De dónde uso la compacidad? Me tomo muchas funciones. Es que acá cuando hice también podía haber dicho los compactos se comportan como puntos en los axiomas de separación. Pero bueno, y ahí sí lo hice, entonces a ver, déjame pensarlo. Ay, nunca sé cómo hacer eso. Máximo. Qué raro. Te ahorrabas. No sé cómo se hace eso. Para cada vez una función continua, tal que yo quiero una función, bueno, tal que f de A, chale, f de A, no, está feo eso. Tal que f de A, ¿sí? Es igual a 0 y para toda P en, en el complemento de B, en el complemento de B, f de... ¡Ay! Sí, ¿verdad? Eso sí está bien. F de A de P es igual a 1. No sé, existe una para cada uno de ellos, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces tú dices, ah, pues fíjate en la cubierta abierta f de A del 0,1, 0 cerrado, 1 abierto, de tal manera que A esté en A, ¿no? Y eso, no, la imagen inversa
Ajá. Esto va de Y, ¿verdad? Por cierto. Gracias. Esto va de Y. Eso va de Y al 0,1, manda este punto. Te fijas en esto, de tal manera que f de A, bueno, que A está en A, ¿no? Para no poner más subíndices. Y eso es una cubierta abierta de A, ¿no? Esto es una cubierta abierta de A. No cubierta abierta de F de A, ¿no? Una cubierta abierta de F de A. Y entonces eso significa que tiene una subcubierta finita, ¿no? Y entonces, o sea, existe una n en los naturales y A1 hasta AN en A, de tal manera que F de A está contenido en la unión desde que es igual con 1 hasta N de las Fs A's del 0, 1, ¿no? Ay, del 0, 1. Ahí está. Y luego, de las Fs A's. Perdón, de la imagen inversa. Y luego, y luego, y luego te fijas. De veras, ¿no? Y luego te fijas en el máximo de las Fs A's. No sé si se entienda. Este es F. Te fijas en el máximo. Bueno, esta no se llama F, esta se llamaría F'. O sea, te fijas en el máximo y esta función es continua. No sé si. Eso sí se los dejé de tarea en topología 1 y eso sí no lo voy a copiar. Pero el máximo es una función. Lo que hay que observar es que esa función máximo en los puntos de A no toca al 1. O sea, a ver, lo que estoy diciendo es, esta función es continua, ¿no? Y entonces te fijas en la imagen bajo esta función de f de a, ¿no? Ay, chin. Ajá. Te fijas en la imagen de esa función bajo f de a. ¿Qué me pueden decir de ese? Bueno, como esto es continua y este es un compacto, y esta función va a cara al 0, 1, su máximo se alcanza, ¿no? Sí está bien en los puntos de. Ahora voy a hacer un dibujito acá. Acá está esto me lo debía haber ahorrado, pero bueno, cuando tú te fijas en la imagen de esa función, su máximo se alcanza. La otra cosa que hay que ver es que todas estas FSIs no tocan al 1, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces, como todas las FSIs no tocan al 1, eso quiere decir que cuando yo me fijo en el máximo de f de a, bajo esta función, ¿dónde está su, ay, ¿cómo se dice esto? Ya no sé cómo decirlo. Pues esta es la función máximo, te fijas en y luego te fijas en su supremo. ¿Dónde está su supremo? O sea, si uno se fija en el supremo de este monito, en este de aquí, es un número más chiquito que uno. Todo el mundo lo ve o no, ¿sí? Y todavía no acabo, ¿eh? Ese número es chiquito, más chiquito que uno. Ya no lo voy a decir porque me da flojera, pero ¿qué es lo que hace uno ahora? Compone esta función f' con una g, no, con una g, no le voy a poner g, le voy a poner con una h, i, j, con una
función h le voy a poner, aunque se enojen ustedes conmigo, que mande al 0,1, que mande esto al 0, o sea, todo, que contraiga todo esto al 0. O sea, aquí está aquí adentro de este está la imagen de f, la imagen de esta función. Entonces, pues la compongo con h de tal manera que todo eso le va a poner color, para eso traigo colores, de tal manera que todo esto vaya a dar al 0 y al 1, ¿no? Sí está bien, y aquí al 1. Y entonces, si uno se fija en la composición de quién, de f' con h, esa es una función que sale, ¿de dónde? Que sale de y, entra al 0,1 y sale de y, entra al 0,1 y y esta que le voy a llamar g, es una función que sale de y, entra al 0,1 y manda toda la imagen de a al 0, creo, ajá. Toda la imagen de a lo manda al 0. ¿Pero qué quería yo? Ay, me tengo que preocupar también por los que están en el complemento de B, ¿no? Pero todos los que están en el complemento de B, estas funciones la mandan al 1, ¿no? ¿Sí o no? Estas funciones la mandan al 1, todas estas. Y el 1 no lo moví, ¿no? Con la H. Entonces, esta función G manda todo lo de f de a al 0 y todo lo que está en el complemento al 1, ¿no? Y ya no voy a decir nada más. Voy a decir que esta parte se les queda, que chequen todos esos detalles, ¿no? De tarea. De hecho, aquí voy a poner nada más la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Sí está bien hecho o no está bien hecho, jóvenes? Eso. Díganme ustedes. O sea, la conclusión es que debía haberlo dicho desde el principio, que existe una G, que es esa, que sale de Y, entra al 0,1. Es continua, ¿no? Esa es la conclusión. Y además, para todo punto, ay, no, le llamé los otros P's, ¿no? Para todo A en A, perdón, lo voy a poner así. Para todo A en A, G de A es igual a 0. Y, perdón, si G, lo odio esto, G de F de A es igual a 0. Y para todo P, en el complemento de B, G de P es igual a 1. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Sí? Aquí me equivoqué, sería Y menos B, ¿no? Aquí. ¿Y por qué no te salió eso en tu examen? ¿Qué no era así? Pero pues ya lo comprimes y listo. Ese era el truco, ¿no? Y bueno, ya acabamos. Para terminar, vamos a decirlo rápidamente. En lo que nos quedan, nos quedan 2 minutos. Existe esa, Definimos G mayúscula que va del espacio de funciones de x a y al intervalo 0,1 y espero que ya todo sea más o menos fácil como, como G mayúscula de H es el supremo de quién? El supremo de G seguida de f de x, de tal manera que x está en A. Y entonces vamos viendo qué onda con estas cosas, ¿no? Por cierto, a ver, G se puede escribir como esa sigma de A seguida de phi de G. Ay, sí se puede escribir así. Díganme ustedes, jóvenes. Se empiezan las funciones de x a y.
La sigo con G, ¿no? ¿Sí está bien? Ah, la H, no sé, déjame ver. Es que no es H, es F, ¿no? Es F, gracias, perdón. Sí. O sea, empiezo con una función de X a Y. La sigo con G, eso me da una función de X al 0, 1, ¿no? Y luego a esa le aplico esto. Y entonces, pues esta es continua, ¿no? Es continua porque pues, probé que esta es continua y que esta es continua, ¿no? Siempre queda fuera compacto. Y ya acabamos, ¿no? ¿Por qué qué? ¿Cuánto vale? Ay, es que, sí, perdón, es que aquí es, ya sé por qué le puse H, gracias. Es que yo que tengo una F fija por allá, ¿no? Sí, por eso, pero el H va aquí, lo que debe haber borrado fue esto, ¿no? Y ya nada más uno me tienen que decir cuánto es G de F. ¿Cuánto es G de F, jóvenes? Si G evaluada en esa F que está por allá. Es cero, ¿no? ¿Por qué? Pues acuérdense que la G manda, ay, ¿cómo lo digo? Sí, manda todos los puntos de A en cero, ¿no? O sea, sería F seguido de G en todos los puntos de A, pues eso es cero. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si H no está en AV? ¿Qué pasa si H no está en AV? Eso significa que existe un A en A, de tal manera que H de A no está en B, ¿no? Pero si H de A no está en B, entonces ¿a dónde lo manda G? Perdón, este es A. Si H no está aquí, ¿a dónde lo manda G? Pues habíamos dicho que todos los que no, acá está arriba, ¿no? Que todos los que no estaban ahí los mandaba al 1. Y si este lo manda al 1, tu supremo lo manda al 1, ¿no? Y entonces, pues ya. ¿Sí está bien o no, jóvenes? Entonces, G de H es 1. Y esta es una función que sale de aquí, entra acá, manda F al 0 y todo lo que no está en el subbásico lo manda al 1. Y esta era la demostración que yo debía haber hecho. Todo esto es como extra, ¿no? Y pues ahí se les queda de tarea checar que esto extra sí está bien. No sé si me faltaron detalles porque lo pensé así muy rápidamente, pero pues ahí está.